Estimadas y estimados, en este video vamos a ver cómo se resuelve un problema de redes PERT CPM y nos dan el siguiente ejercicio. A partir del siguiente conjunto de actividades determine, y nos piden determinar del inciso A al J, ahorita vamos a leerlos. Pero nos dicen determine a partir del siguiente conjunto de actividades y nos dan una tabla con las actividades de la A a la H. En la primera columna de la tabla nos indican las actividades que deben terminarse antes de iniciar esa actividad, es decir, las actividades previas o predecesoras. Y los tiempos de terminación esperados para cada actividad. El tiempo A es el tiempo optimista, en el que esperamos terminar la actividad pronto, si todo sale bien. La M es el tiempo de terminación más probable para cada actividad. Y la B es el tiempo de terminación pesimista, el peor tiempo esperado para cada actividad. Es decir, la actividad A no tiene una actividad predecesora porque es la primera actividad del proyecto y de forma optimista se concluye en 2 semanas, pero es más probable que se concluya en 3. Y en el peor de los casos se concluye en 4 semanas. La misma lógica está para el resto de las actividades. Por ejemplo, la actividad B, que es la segunda actividad del proyecto, para iniciar la actividad B se tiene que haber concluido la A. Y en esta actividad B es seguro que nos tardemos 1 semana. En el caso de la actividad C, también debe haberse concluido la A, y estos son los tiempos de terminación. Optimista en 3 semanas, pesimista en 7 semanas, pero el más probable es que se termine en 5 semanas. Esa es la misma lógica. En un video anterior vimos la explicación de la lógica de las actividades predecesoras, pero en este problema incluimos tiempos de terminación distintos, es decir, el optimista, el tiempo de terminación más corto, el más probable, que es el que nos da la experiencia, y el pesimista, si nos retrasamos, hay un mal clima, hay una actividad que se retrasó, etcétera. ¿Cuál es el tiempo de terminación pesimista o el B? Bueno, dada la información de la tabla, nos piden en el inciso A los tiempos esperados de cada una de las actividades del proyecto, usando la distribución de probabilidad beta, que es la oficialmente aceptada para este tipo de proyectos. Inciso B, nos piden la desviación estándar de los tiempos de terminación de cada actividad del proyecto, de la A a la H. En el inciso C nos piden la red del proyecto. En el inciso D nos piden calcular los tiempos más próximos para cada nodo o para cada evento. Esa información nos va a servir posteriormente para las holguras y para la ruta crítica. Lo vamos a ver más adelante en este video. El inciso E, los tiempos más lejanos, va a tener una utilidad parecida al inciso D. El inciso F nos pide calcular las holguras de cada actividad. Por holgura estamos definiendo el tiempo en el cual una actividad se puede retrasar sin que afecte la fecha de terminación del proyecto o sin que el proyecto se haga más largo. La idea en la gestión de proyectos es que entre más corto entre menos tiempo necesites para terminarlo, porque el tiempo finalmente es un recurso, entre menos tiempo termines el proyecto, has hecho una gestión más eficiente. Entonces, las holguras nos van a indicar cuánto tiempo se puede retrasar una actividad sin retrasar el proyecto en su conjunto. El inciso G nos pide cuánto va a durar todo el proyecto. Si nosotros programamos toda la red del proyecto, ¿cuánto va a durar el proyecto? En semanas, en este caso, las unidades de tiempo son en semanas. El inciso H nos pide determinar la ruta crítica del proyecto. La ruta crítica es el conjunto de actividades con holgura de 0. Y al tener holgura de 0 una actividad significa que si se retrasa una actividad con holgura de 0, se retrasa todo el proyecto. Entonces, las actividades críticas se llaman así porque deben de terminarse en el tiempo programado. De lo contrario, se alarga el proyecto y hay un problema en la gestión del tiempo del proyecto.
Inciso I, determine la probabilidad de terminar el proyecto en 18 semanas. Recordemos que las terminaciones de cada actividad son probabilísticas. Por lo tanto, cuando calculemos un tiempo de terminación del proyecto va a ser un tiempo probabilístico. Ahorita vamos a ver cómo se calcula todo eso, ¿eh? Inciso J, determine cuánto tiempo se necesita para alcanzar una probabilidad del 95% de que el proyecto se haya concluido. Como los tiempos de terminación de cada actividad son probabilísticos, evidentemente el tiempo de terminación del proyecto también va a ser probabilístico. Y vamos a poder calcular la probabilidad en el que el proyecto se termine en un determinado plazo, o cuál es el plazo con el 95% de probabilidades de que el proyecto se haya terminado. Cada uno de estos incisos se va a explicar paso a paso. Empezamos con el inciso A, cómo vamos a calcular los tiempos esperados para cada actividad usando un promedio de distribución de probabilidad beta. Bueno, aquí tenemos un formulario y la primera fórmula representa el TE, el tiempo esperado. La fórmula necesita en el numerador la A, que es el tiempo optimista, la M, que es el tiempo más probable, y la B, que es el tiempo pesimista. Entonces, aquí abajito puse la palabra solución. Vamos a empezar la solución aquí. Y puse la tabla, una lista de las actividades que tenemos del proyecto, que son las mismas de la A a la H, y sus tiempos esperados. Prácticamente aquí es un copy-paste. Es un copy-paste de esta información que está acá arriba. Inciso A. El tiempo esperado de terminación de cada actividad. Bueno, va a ser la fórmula que habíamos indicado. Es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista. Ese numerador se divide entre 6 y nos da la duración en semanas, porque las unidades del tiempo están en semanas, esperada para la actividad A. En este caso estamos esperando 3 semanas para la actividad A. Vamos a aplicar la misma fórmula para cada una de las actividades del proyecto y queda de esta manera. Esta es la respuesta del inciso A, el tiempo esperado para cada actividad utilizando la fórmula de distribución de probabilidad beta. Inciso B, ¿cuál es la desviación estándar de los tiempos de terminación para cada actividad? Vamos a usar esta fórmula considerando la resta en el numerador del tiempo pesimista menos el optimista entre 6. Se asume de esta manera que la desviación estándar es 6 veces la diferencia de los tiempos pesimista y optimista. Entonces la desviación estándar es igual a la resta del tiempo pesimista menos el optimista y se divide entre 6. Esto lo vamos a aplicar para todas las actividades del proyecto y queda de esa manera. Algunos autores utilizan un formato de fracción. Es indistinto. Pueden usar el de fracción o el de cifra decimal. En un video anterior, y por tiempo no lo hice aquí, pero en un video anterior vimos cómo calcular la red del proyecto, considerando las actividades, las predecesoras y la duración. Entonces pueden consultarlo, les voy a dejar la liga, pero por tiempo lo decidí hacer en otro video y aquí está la red del proyecto. Ese es el inciso C. El inciso D, los tiempos más próximos para cada nodo o para cada actividad. Aquí abajito tenemos la tabla, que es la respuesta aquí del inciso D, de la tabla de los tiempos más cercanos. ¿Cómo se elaboran las tablas de los tiempos más cercanos? Siempre se empieza con el nodo 1. Vamos a utilizar la red y sus tiempos. El nodo inmediato anterior al 1, pues no hay un nodo anterior al 1. Por lo tanto, no hay un tiempo más cercano del nodo inmediato anterior. Por lo tanto, no hay un tiempo de la actividad. Y el tiempo más cercano al nodo 1, en este caso en el renglón 1, que es el nodo i, en el renglón 1 i vale 1. El tiempo más cercano siempre lo vamos a considerar de 0. El siguiente nodo, el siguiente renglón que vamos a colocar es el nodo número 2. Observen la red está acá arriba. Este es el nodo 2. ¿Cuál es el nodo inmediato anterior
al nodo 2. El nodo inmediato anterior al nodo 2 es el nodo 1. ¿Cuál es el tiempo más cercano del nodo inmediato anterior? ¿Cuál es el tiempo más cercano de 1? Ya habíamos dicho en el renglón anterior que el tiempo más cercano del nodo 1 siempre va a ser 0. La siguiente columna nos pide el tiempo de la actividad IJ. Bueno, la actividad IJ sería la actividad que está entre el nodo inmediato anterior y el nodo I, que es la actividad 1, 2. Entonces, el tiempo de la actividad del nodo 1 al nodo 2 es 3. ¿Sale? Que también lo pueden obtener de las respuestas del inciso A. Bueno, vamos a obtenerlo de la red para que logremos observar la red y crear la tabla de los tiempos más cercanos. Entonces, ¿cómo se va a calcular el tiempo más cercano del nodo I? Va a ser la suma del tiempo de la actividad más el tiempo más cercano del nodo inmediato anterior. Terminamos el nodo 2. Vamos con el nodo 3. Observen por favor el nodo 3 en la red. ¿Cuál es el nodo inmediato anterior al nodo 3? Según la red es el nodo 2. ¿Cuál es el tiempo más cercano del nodo inmediato anterior? Que es el nodo 2. El tiempo más cercano del nodo 2 ya habíamos visto en el renglón anterior que es 3. Es decir, de la primera columna de la tabla, el nodo 2, leemos al final, en la última columna, el tiempo más cercano de ese nodo 2, que en este caso es 3. ¿Cuál es el tiempo de la actividad? El tiempo de la actividad que hay entre el nodo 2 y el nodo 3. El tiempo de la actividad que hay entre el nodo 2 y el nodo 3 es de una semana. Y el tiempo más cercano, en este caso, es la suma de estas dos columnas. El nodo siguiente es el nodo número 4, que lo vemos en la red en esta posición. Aguas, el nodo 4 tiene dos nodos inmediatos anteriores. Observen las flechitas que llegan al nodo 4. Tiene el nodo inmediato anterior 2 y el nodo inmediato anterior 3. Lo vamos a analizar en renglones separados. El tiempo más cercano del nodo 2 es 3 y el tiempo más cercano del nodo 3 es 4. El tiempo de la actividad del nodo 2 al 4, del 2 al 4, el tiempo de la actividad es 5. Y el tiempo de la actividad del nodo 3 al 4, el tiempo de la actividad, como es una actividad ficticia, es de 0. Realizamos la suma correspondiente y aquí del nodo 4 tenemos dos opciones de tiempos más cercanos. Como vamos a continuar la tabla, tenemos que decidirnos por un valor como tiempo más cercano. El tiempo más cercano va a ser el tiempo más largo. Entonces vamos a colocarle una marca para indicar que este 8 es el tiempo más cercano del nodo 4. Después del nodo 4 continuamos con el nodo número 5. El nodo inmediato anterior al nodo 5 es el 4. El tiempo más cercano de 4 habíamos elegido el tiempo de 8 semanas. El tiempo de la actividad que hay entre el nodo 4 y el nodo 5, que es lo que vemos en ese renglón, es de 3. Y nuevamente sumamos las dos últimas columnas y nos da un tiempo esperado del nodo 5 de 11 semanas. Vámonos con el nodo 6. El nodo 6 tiene dos nodos inmediatos anteriores, el nodo 4 y el 5. El tiempo más cercano de 4 ya habíamos elegido que es 8 y el tiempo más cercano de 5 habíamos dicho que es 11. El tiempo de la actividad del nodo 4 al 6 es de 4 semanas y el tiempo de la actividad del nodo 5 al 6 pues es una actividad ficticia, es de 0. Hacemos la suma de los valores de las dos últimas columnas y nuevamente para el nodo 6 tenemos dos opciones de tiempo más cercano. Elegimos
el valor más grande. En este caso, el nodo 6 va a tener un tiempo más cercano de 12 semanas. Vámonos con el nodo número 7. El anterior al 7 es el nodo 6. El tiempo más cercano de 6 dijimos que es 12 semanas. El tiempo de la actividad del 6 al 7 es de 3 semanas. Y sumamos las dos últimas columnas. Después sigue el nodo número 8. El nodo inmediato anterior al 8 es el nodo 6. El tiempo más cercano del nodo 6 habíamos dicho que es 12 semanas. Y el tiempo de la actividad que va del nodo 6 al nodo 8 es de 4 semanas. Sumamos los valores de las dos últimas columnas y el nodo 8 tiene un tiempo más cercano de 16 semanas. El nodo número 9 y último, y le llegan dos flechitas, por lo tanto tiene dos nodos inmediatos anteriores, el 7 y el 8, y vamos a analizarlo por separado. El tiempo más cercano del nodo 7 son 15 semanas y el tiempo más cercano del nodo 8 son 16 semanas. El tiempo de la actividad del nodo 7 al 9 es de 2 semanas. Y el tiempo de la actividad del nodo 8 al 9 es ficticia. Hacemos la suma y nos quedamos con el tiempo más cercano del nodo 9 con 17 semanas. Esta es la tabla de los tiempos más cercanos y aquí tenemos los tiempos más cercanos para cada actividad. El primer nodo, que es el nodo número 1, siempre va a tener un tiempo más cercano de 0. Y en este caso, el último nodo de la red tiene un tiempo más cercano de 17 semanas. Eso significa que la duración del proyecto es de 17 semanas. Vamos a ir con eso un poquito más adelante. Ya que terminamos el inciso D, que es la tabla de los tiempos más cercanos, vámonos con el inciso E, la tabla de los tiempos más lejanos. Y las reglas son inversas. Si en la tabla de los tiempos más cercanos empezamos en el nodo 1, en la tabla de los tiempos más lejanos vamos a empezar con el último nodo de la red. No hay nodo posterior, es decir, el nodo 9 ya no tiene un nodo 10, ya en la red no hay un nodo posterior. Por lo tanto, el tiempo más lejano del nodo posterior no existe. El tiempo de la actividad pues tampoco existe. Y el tiempo más lejano del nodo 9 vamos a hacer lo que coincida con el tiempo más cercano máximo obtenido, que es en este caso 17 semanas. Vámonos en cuenta regresiva. Antes del nodo número 9 está el nodo 8. El nodo posterior al 8, si lo vemos en la red es el 9. Aquí está el nodo 8. Posterior al nodo 8 está el nodo 9. El tiempo más lejano del nodo inmediato posterior, es decir, del nodo número 9, el tiempo más lejano es de 17 semanas. El tiempo de la actividad es de 0 y aquí en lugar de una suma vamos a hacer una resta. El tiempo más lejano del nodo inmediato posterior vamos a restarlo con el tiempo de la actividad. Continuamos con el nodo en cuenta regresiva, le toca al nodo número 7. Observamos la red. El nodo número 7, el nodo posterior es el 9. El tiempo más lejano del nodo 9 es de 17 y el tiempo de la actividad entre el nodo 7 y el nodo 9 es de 2 semanas. Hacemos la resta, restamos la columna del tiempo más lejano del nodo inmediato posterior menos el tiempo de la actividad. Cuenta regresiva, vamos con el nodo número 6. El nodo inmediato posterior al 6 es el 7. Tiempo más lejano del nodo 7 es 15 y tiempo de la actividad del nodo 6 al nodo número 7 es de 3 semanas. Restamos
y nos da un tiempo más lejano del nodo 6 de 12 semanas. Cuenta regresiva, el nodo número 5. Ahora, observen lo siguiente. El nodo 6 tiene dos nodos inmediatos posteriores, el 7 y el 8. Entonces vamos a analizar en otro renglón el nodo 8. Ya vimos que el tiempo inmediato posterior del nodo 8 son de 17 semanas. El tiempo de la actividad del 6 al 8 es de 4 semanas. Hacemos la resta. Y tenemos dos opciones, para el nodo 6 tenemos dos opciones de tiempo más lejano, de 12 semanas y de 13 semanas. En la tabla anterior ocupábamos el valor máximo. En esta tabla de los tiempos más lejanos, como las reglas son inversas, vamos a ocupar el valor menor de ese nodo y a ese lo vamos a considerar el tiempo más lejano, en este caso del nodo 6. El tiempo más lejano del nodo 6 va a ser 12, que es el valor menor obtenido. Cuenta regresiva, vamos con el nodo número 5, solo tiene el nodo inmediato posterior, el nodo 5, el posterior es el 6. Ya habíamos dicho que el 6 tiene un tiempo más lejano de 12. Y el tiempo de la actividad del 5 al 6, como es ficticia, pues es de 0. Hacemos la resta. Y nos queda el nodo 5 con un tiempo más lejano de 12 semanas. El nodo número 4 tiene dos nodos posteriores, que son el 5 y el 6. Ya vimos que el tiempo más lejano del nodo 5 es de 12 y el tiempo más lejano del nodo número 6 es el de 12 semanas. El tiempo de la actividad del nodo 4 al nodo número 5 es de 3 semanas. Y del nodo 4 al nodo 6 es de 4 semanas. Hacemos la resta. Y para el nodo número 4 tenemos dos opciones de tiempos más lejanos, el 9 y el 8. Ya habíamos dicho que íbamos a elegir la opción con un valor numérico menor. Cuenta regresiva, vamos con el nodo número 3. El nodo número 3 tiene el nodo inmediato posterior del 4. El nodo 4 tiene un tiempo más lejano de 8. Y del nodo 3 al nodo 4 la actividad es ficticia, es decir, tiene una duración de 0. Hacemos la resta de las dos últimas columnas y nos quedamos con que el nodo 3 tiene un tiempo más lejano de 8. Continuando la cuenta regresiva, vamos con el nodo número 2. El nodo número 2 tiene dos nodos inmediatos posteriores, el 3 y el 4. El nodo número 3 tiene un tiempo más lejano de 8. Y el nodo número 4 tiene un tiempo más lejano también de 8. El tiempo de la actividad del nodo 3 al nodo número 4 es de 0. El tiempo de la actividad del nodo 2 al nodo 3 es de 1. Y el tiempo de la actividad del nodo 2 al nodo 4 es de 5. Hacemos las restas respectivas y tenemos dos opciones para el tiempo más lejano del nodo 2. Tenemos 7 y 3. Ocupamos el más pequeño. El nodo 1 es el último nodo, solo tenemos como posterior al nodo 2. Y el tiempo más lejano del nodo 2 ya vimos que es 3. El tiempo de la actividad del nodo 1 al nodo 2 es de 3. El tiempo de la actividad es de 3. Y si hacemos la resta, el tiempo más lejano del nodo inmediato posterior con el tiempo de la actividad es de 0. Si llegamos al 0, significa que la tabla de los tiempos más lejanos es correcta. Empezamos con 0
en la tabla anterior y terminamos con 0 en la tabla siguiente, significa que es una buena señal, que estamos en lo correcto. Ahora, cabe mencionar que cada una de las actividades, como ya se ha visto, está formada por un arco. Por ejemplo, la actividad A está formada por el nodo 1, que representa el inicio de la actividad, y el nodo 2, que representa el final de la actividad. Y vamos a colocar los nodos aquí de la red. O sea, cada actividad tiene un nodo de inicio y un nodo final. Y al construir la red, pues podemos colocar no solo la etiqueta de la actividad, sino también los nodos de inicio y fin. Eso nos va a servir en esta posición. Ahora, vamos a necesitar calcular las holguras de cada una de las actividades. Pues bueno, hay actividades normales del proyecto, como la 1, 2, 2, 3, etc. Pero también nos vamos a encontrar con actividades que no están listadas, que son las actividades ficticias. ¿Cuáles son las actividades ficticias? La 3,4, que no están listadas en el problema original del proyecto, surgieron aquí en la red. Y la 5,6 son actividades ficticias, no estaban en la red original, pero para el cálculo de holgura sí conviene ponerlas. Muy bien. Estamos en el inciso F, vamos a calcular las holguras de las actividades, listamos todas las actividades, incluyendo las ficticias, y el primer término de la fórmula para calcular las holguras, que por cierto la fórmula está un poquito más arriba de acá, es esta. La fórmula empieza con la columna LJ. L de longest time, o sea, el tiempo más lejano del nodo J. Y si estamos en la actividad 1, 2, 1 es el nodo I y 2 es el nodo J en el primer renglón. Entonces, cuando la primera columna nos pregunta el tiempo más lejano del nodo J, nos está preguntando el tiempo más lejano del nodo final de la actividad en el primer renglón. El nodo final de la actividad es el nodo número 2. Entonces, ¿cuál es el tiempo más lejano del nodo 2? El tiempo más lejano del nodo 2 lo consultamos en la tabla de los tiempos más lejanos. Y en la tabla de los tiempos más lejanos, si buscamos el tiempo más lejano del nodo 2, habíamos dicho que el tiempo más lejano del nodo 2 es igual a 3 semanas. Entonces, ese es el que reportamos. Después, la siguiente columna nos pide el earliest time, el EI, el tiempo más cercano del nodo I. El tiempo más cercano en el primer renglón, el nodo I es el nodo número 1. Y si queremos el tiempo más cercano del nodo I, que en este caso es el nodo 1, lo buscamos en la tabla de los tiempos más cercanos. Y el tiempo más cercano del nodo 1 es 0. Después nos preguntan el tiempo de la actividad IJ, el tiempo de la actividad 1, 2. El tiempo de la actividad 1, 2 es de 3 semanas. ¿Cómo calculamos las holguras de cada una de esas actividades? Déjenme darle formato a esto. Vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a restar el tiempo más lejano, LJ, menos la suma del tiempo más cercano más la duración de la actividad. Y el resultado va a ser la holgura de la actividad. ¿Sale? Ahorita vemos qué significa este número 0. Por lo pronto vamos a calcular las holguras de todas las actividades. Vamos con la primera columna para todas. Recuerden, J es el nodo final de cada actividad. El nodo final en el primer renglón fue el 2. El nodo final en el segundo renglón para la actividad 2.3, el nodo J o el nodo final es 3. El tiempo más lejano del nodo 3 lo buscamos en la tabla de los tiempos más lejanos y el tiempo más lejano del nodo 3 es 8. El tiempo más lejano del nodo 4 es 8. El tiempo más lejano del nodo 5 es 12. El tiempo más lejano del nodo 6
es 12. El tiempo más lejano del nodo 7 es 15. El tiempo más lejano del nodo 8 es 17. El más lejano del nodo 9 es 17. El más lejano del nodo 4 es 8. Y el más lejano del nodo 6 es 12. Ahora vamos con la columna de los earliest time, de los tiempos más cercanos. Earliest time de i, el nodo i es el primer nodo de la actividad. En la actividad 1.2 el nodo i es 1, en la actividad 2.3 el nodo i es 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el earliest time o el tiempo más cercano del nodo 2? Lo buscamos en la tabla de los tiempos más cercanos. Y el tiempo más cercano del nodo 2 es 3. El tiempo más cercano otra vez del nodo 2 es 3. El tiempo más cercano del nodo 4 es 8. Otra vez el tiempo más cercano del nodo 4 es 8. El tiempo más cercano del nodo 6 es 12. Otra vez nos preguntan, el tiempo más cercano del nodo 6 es 12 otra vez. Tiempo más cercano del nodo 7 es 15. Tiempo más cercano del nodo 3 es 4. Y el tiempo más cercano del nodo 5 es 11. Los tiempos de las actividades, pues de la 1.2 es 3, de la 2.3 es 1, etc. Recuerden que solo las últimas dos actividades son ficticias, son de duración 0. Es decir, la actividad 3.4 tiene duración de 0 y la actividad 5.6 tiene duración de 0. Aplicamos la fórmula que vimos en el formulario. Recuerden que es la resta del longest time de J, el tiempo más lejano de J, menos lo que resulta de la suma del earliest time más el tiempo de la actividad. Esa es la holgura para la actividad. Corremos la fórmula y los resultados son la holgura en semanas para cada una de las actividades. Recordemos que las holguras representan el tiempo que la actividad se puede retrasar sin alterar la fecha de terminación del proyecto. O dicho de otra manera, una holgura representa el tiempo en que una actividad puede retrasarse sin afectar el tiempo de duración total del proyecto. Como podemos ver, hay holguras de 0. La actividad 1.2 tiene holgura de 0. Eso significa que es una actividad crítica. Crítica en su vigilancia. Se tiene que vigilar esa actividad. Porque si la actividad 1.2, si la actividad A, que representa los nodos 1.2, en lugar de 3 semanas durara 4, es decir, una semana más, pues todo el proyecto duraría una semana más. Entonces, por eso es crítica, por eso es que la holgura es de 0. Observen ahora la actividad B, que es la actividad 2.3. Esa actividad B, que es la actividad 2.3, podría retrasarse hasta 4 semanas, hasta un máximo de 4 semanas, y si se retrasa más tiempo de eso, ya empieza a afectar la duración total del proyecto. Entonces, la actividad 1.2 vamos a decir que es crítica, porque tiene holgura de 0, y lo mismo para todas las actividades que tienen holgura de 0. Ya están las actividades críticas marcadas y podemos hacerlo también en la red, es decir, la actividad 1.2 es crítica, se puede manejar en la red un color distinto. La actividad 1.2, la actividad 2.4, la actividad 4.6, la actividad 6.7 es crítica. Y la actividad 7.9 es crítica también. Muy bien, ya hemos resuelto hasta el inciso F, las holguras de las actividades, y ya explicamos su significado. El inciso G nos pide o nos pregunta cuánto es la duración de todo el proyecto. Como lo habíamos comentado, la duración del proyecto es de 17 semanas.
Eso coincide con el tiempo más cercano más alto que se obtuvo en la tabla de los tiempos más cercanos. Y la ruta crítica ya está marcada con un color diferente, que es el inciso H. Y la ruta crítica es el conjunto de actividades que tienen holgura de 0 y que se está marcando en la red. En este caso, aunque aquí puse de flecha roja, se utilizaron el color naranja, pero no hay cambio, es lo mismo. En el inciso I nos pide determinar la probabilidad de terminar el proyecto en 18 semanas. Vamos a calcularlo. Para hacer eso vamos a utilizar una fórmula de distribución normal porque los tiempos de terminación son distintos. Nos dan un tiempo de análisis de 18 semanas. Recuerden que la duración del proyecto es de 17 semanas. Entonces, en 17 semanas exactamente, si nosotros medimos 17 semanas, el proyecto se habrá terminado con una probabilidad del 50%. Después de 17 semanas está el otro 50% de probabilidad de terminación. Y antes de 17 semanas está una probabilidad de terminación menor al 50%. Entonces, si nos piden calcular la probabilidad de que el proyecto ya se haya terminado en 18 semanas, seguramente el resultado debe ser un valor mayor al 50%. En la fórmula, la D significa el tiempo de análisis o el tiempo deseado que queremos analizar de terminación. El TE representa el tiempo calculado o el tiempo esperado de terminación al 50% de probabilidad. Sigma representa la desviación estándar de las actividades críticas. Bueno. Y la fórmula de Z me pide un numerador y un denominador. En el numerador tengo que restar la D, que es 18 semanas, menos el tiempo esperado. Y en el denominador tengo que sacar la raíz cuadrada de la suma de todas las varianzas de la critical path de CP, de la ruta crítica. La suma de las varianzas de la ruta crítica. Entonces vamos a empezar. La D que nos dice el inciso I es calcule la probabilidad de terminar el proyecto en 18 semanas. El tiempo esperado de terminación es de 17 semanas. La variable estándar normalizada siguiendo la fórmula, el numerador es la resta de las 18 semanas menos el tiempo calculado entre la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de la ruta crítica. Aguas. En el inciso B calculamos la desviación estándar. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces queremos la desviación estándar al cuadrado de las actividades críticas, de la critical path, del CP, que viene acá. La primera actividad crítica es la 1,2. Entonces, para la actividad 1,2, vamos a elevar su desviación estándar al cuadrado. Y se la vamos a sumar a la siguiente actividad crítica, que es la 2,4. La desviación estándar la vamos a elevar al cuadrado más la tercera actividad crítica, que es la 4,6. La desviación estándar de la actividad 4,6 le elevamos al cuadrado. Estamos sumando todas las varianzas. La otra ruta crítica es la 6,7. Su desviación estándar le elevamos al cuadrado y obtenemos su varianza, más la última ruta crítica, la última actividad que forma parte de la ruta crítica, que es la actividad 7,9. La desviación estándar la elevamos al cuadrado. Y con eso terminamos todas las actividades críticas. Calculamos la suma de sus varianzas al cuadrado y le damos igual. Muy bien, aquí lo voy a
pasar a un formato que me permita mostrar cifras después del punto decimal. Ahí está el punto 904534, es el valor de z. Y para calcular cuánta probabilidad acumulada hay de ese valor de z, utilizamos la función de distribución normal estándar. Entonces voy a ocupar esa fórmula de Excel para ese valor de z. La probabilidad de que el proyecto ya se haya concluido es del 0.81 en fracción, pero lo podemos convertir a porcentaje. En otras palabras, la probabilidad de que el proyecto se logre concluir en 18 semanas es del 82%. Y con eso respondemos el inciso I. Falta el inciso J. Determine la cantidad de tiempo necesaria para alcanzar un 95% de probabilidades de que el proyecto se haya concluido. Aquí con esta fórmula podemos obtener la probabilidad de que el proyecto se haya terminado en una fecha. Ahora nos la están cambiando. En el J nos dan la probabilidad y ahora dime en qué fecha o en qué tiempo alcanzas el 95% de probabilidad de que el proyecto se haya concluido. Bueno, para eso pues tenemos que hacer un despeje, que ya aquí lo estamos reportando, dado que ahora la incógnita es la D mayúscula, el denominador que está dividiendo, que es la raíz de la suma de las varianzas, pasa multiplicando a z. Aquí z está del lado izquierdo, lo pasamos primero al derecho, y lo que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y el menos tiempo esperado ahora pasa sumando. Entonces queda esta fórmula para calcular el tiempo de terminación que acumule el 95% de probabilidad. Entonces la probabilidad es del 95%. De que el proyecto se haya terminado. Entonces esa probabilidad del 95% la tenemos que transformar en una z, y para eso usamos la distribución de probabilidad normal estándar inversa. Aquí nos pide la fórmula cuál es la probabilidad que estamos pidiendo y nos va a devolver un valor de z. En este caso el valor de z es 1.644854. Y seguimos la fórmula para obtener el tiempo en semanas, el cual nos va a arrojar el 95% de probabilidades de que ya se haya terminado el proyecto en esa cantidad de tiempo. Entonces seguimos la fórmula, es esta fórmula, multiplicamos z por la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de la ruta crítica, de la critical path. Como eso en realidad ya lo tenemos, voy a ponerle una comita aquí para que no se me pierda la fórmula. Como eso ya lo tenemos acá, me voy a atrever a copiar esta sección. Control copiar. Y lo voy a poner aquí. Ahora sí. Control pegar. Más el tiempo esperado de terminación del proyecto. Y el tiempo, la respuesta en este caso, para alcanzar un 95% de probabilidades de que el proyecto se haya terminado, son 18 semanas con 5/6. Bueno, si lo queremos poner en un formato de número, sería 18.82 semanas, casi 19 semanas. Alcanzamos el 95% de probabilidad de que el proyecto ya se haya terminado. Bueno, pues estuvo un poco largo, pero valió la pena por todos los incisos que resolvimos. Espero les haya servido y pues mucho éxito.